responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 22 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. A propósito de lo que está ocurriendo con el costo de la vida, lo que ha llevado, saben ustedes, a los trabajadores de la administración pública a protestar masivamente en prácticamente todo el país. Bueno, la canasta alimentaria familiar del mes de julio se ubicó en $470,44 mensuales. Esto según datos del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. La canasta familiar, conformada por 60 productos solo, en julio de 2022 tiene un precio de $470,44, equivale a 2.756,78 bolívares. Se incrementó en $10, $10,60, 2,3%. Para que ustedes se hagan una idea. Vamos a hablar acerca de estos temas a lo largo de la mañana de hoy. Esto ocurre en momentos, por cierto, en los cuales otra vez se reitera la intención de entregar buena parte del territorio a inversionistas, extranjeros, y buena parte de esa producción, en teoría, según lo ha dicho Nicolás Maduro, se iría a esas naciones. Esto también lo hablaremos a lo largo del programa. Hay que decir que Irán desmintió que haya negociación o acuerdo con Venezuela para entregar 1 millón de hectáreas. Ya en nuestro país ha habido toda clase de reacciones. Académicos, constitucionalistas decían hace algunos días que la cesión de tierras a Irán acabaría con la soberanía de Venezuela. Y bueno, de esto y más hablaremos durante la mañana de hoy, porque, entre otras cosas, la situación de crisis humanitaria y desnutrición infantil sigue siendo un problema. Susana Rafali, quien conoce justamente el tema, nos acompaña y le agradezco recibir nuestra comunicación. Ella es experta en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria y trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Muy bien, la verdad, mucho interés en conocer los detalles acerca de la información que pueda compartir con nosotros. Habíamos de un evento, me parece que el fin de semana, y portales informativos digitales recogían detalles de el panorama que tenemos en nuestro país. Usted decía, entre otras cosas, que la situación de crisis humanitaria continúa. Ofrecía algunos datos. 1 millón, me corregirá si me equivoco, 1.800.000 niños se encuentran en situación de subnutrición en Venezuela, y destacaba un tema sobre el cual le pediría detalles. La desnutrición aguda bajó, pero los niños de 0 a 5 años, de 0 a 5 años, con retardo de crecimiento, subieron de 11 a 35%. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, estas cifras las compartimos el día en el que se conmemora la acción humana en el planeta, pero ese día coincidió con la publicación y la aprobación del plan humano, y está partiendo de estas cifras, ¿no? El plan está muy bien concebido, es producto de varias formas de analizar las necesidades humanitarias del país. El plan refleja que apenas para 8 o 10 estados priorizados, la población con necesidades humanitarias en Venezuela está cerca de los 8 millones. Ser un poco más, el plan fue modelo, quizás eso es un poco más, pero vamos a
8 millones de personas en necesidades. Y luego se desagrega un poco también esto por edad. Entonces, el plan humanitario establece que para eso hemos priorizado los niños con necesidades nutricionales críticas de son 1, y entre ellos aproximadamente el 35% tiene ya retardo de crecimiento. Estas cifras reflejan las formas de explorar el problema por parte de las agencias de Naciones Unidas, pero es la que también evidenciamos Cáritas en nuestro día a día. Semana a semana nosotros seguimos desde el país. La desnutrición aguda en estos niños, que explicamos, esa desnutrición, la privación, la delgadez extrema que pone al niño en alto riesgo de morir, un niño flaco, famélico, ha bajado en 2017-2018, pero se mantiene en niveles consistentes con una crisis humanitaria. Cuando uno dice consistente con una crisis humanitaria es porque son muchos y el daño y el Y tenemos problemas con la poner al niño comunicación. Si me permite, Susana Rafali, con la conexión a Internet, yo le ruego a mi equipo, no sé si Susana Rafali tienes el teléfono celular a la mano, para escuchar perfectamente lo que tienen que decir sin interrupciones. Creo que por la conexión a Internet perdemos la parte del mensaje. Nos interesa muchísimo lo que tiene que compartir. Los detalles les facilito a mi equipo. Le ruego a mi equipo si la podemos contactar vía telefónica, podemos seguir con la imagen vía Zoom, pero para escuchar sin interrupciones lo que está diciendo nuestra invitada sobre la situación de desnutrición, sobre todo desnutrición aguda en nuestro país. Nos decía, si hemos entendido bien, ha mejorado un poco, sin embargo, seguimos en estado de crisis humanitaria en Venezuela. Y uno de los temas sobre los cuales quisiera ahondar tiene que ver justamente con el tema de las deficiencias en peso y altura, porque escuchábamos su declaración en el marco de esta actividad y usted explicaba, entre otras cosas, lo que han tenido que superar, sufrir las familias venezolanas, las madres que han tenido un embarazo en desnutrición y los pequeñitos que han venido al mundo en estas condiciones, continúan en esa situación y se han visto en la necesidad de dedicarse a toda clase de actividades, si me permite, las más denigrantes o incluso ilegales para sobrevivir a la crisis. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, entonces retomando, esa desnutrición aguda de la privación muy grave, inmediata, de la delgadez, no es la misma del 2017, pero en las parroquias más pobres del país, no necesariamente en todo el territorio, todavía se mantienen niveles consistentes con una crisis de salud pública. Eso lo establece no solo que son muchos los niños con un daño nutricional que los pone en riesgo de morir, sino que rebasan la capacidad del Estado para dar respuesta a esto y mitigar su riesgo de vida, ¿no? Si esto no fuera así, el mecanismo de respuesta internacional de Naciones Unidas no estuviera activado en el país. Por eso es que sigue activado y es una de las mejores indicaciones de que esto continúa siendo una crisis humanitaria a gran escala. Ahora, ¿qué resaltaba yo? Que aunque ese daño nutricional agudo ha mejorado un poquito en escala, en la cantidad de niños afectados, se ha complejizado. Se ha complejizado de 3 formas. La primera es que esta no es la misma familia que venía con hambre a pedir ayuda hace 6 años. Esta familia, después de 6 años de aguantar una crisis económica y social sostenida, una unidad monetaria que perdió su valor, unos programas de protección social con los que el Estado ha hecho un gran esfuerzo, que no llegan, todavía pagados en bolívar, que no llegan en suma a quizás unos $14, $18, que
que han visto fragmentarse su familia por la migración, que han pasado por una pandemia, están en este momento exhaustos, con sus bases de recursos para sobrevivir agotadas. Yo en esas declaraciones hacía énfasis en que una vuelta más de tuerca y esa familia que se desgastó ya durante 6 años de crisis es la que se está yendo caminando. El segundo motivo por el que este problema bajó un poquito en tamaño pero aumentó en complejidad es que es una desnutrición diferente ahora. Bajó la aguda, pero tenemos un aumento de 3 veces en la cantidad de niños con desnutrición crónica. Es decir, estos niños que viven y han sobrevivido sus primeros 5 años en esta crisis tienen ya un retardo del crecimiento del que difícilmente va a haber regreso. Nosotros estimamos los niños que están llegando a Cáritas en esta situación están entre el 30 y el 35%. Y lo que más nos asombra es que muchos de ellos no vienen flacos, no vienen con desnutrición aguda, no son niños que uno ve famélicos, en privación de su alimentación todas, no, son niños con hambre y ya vienen con retardo del crecimiento. ¿Esto qué refleja? Que lo que están comiendo está muy mal. Yo los llamo los hijos del mal comer. Estos niños están comiendo lo que escasamente el Estado les ayuda a tener en casa, que es una caja que nutricionalmente tiene debilidades importantes. Son niños, el propio plan de respuesta humanitaria establece que niños sin vacunar en Venezuela hay unos 3.2 millones. Estos niños no vacunados son más susceptibles a enfermedades infecciosas que deterioran su estado nutricional. Son niños nacidos ya con desnutrición, con retardo del crecimiento, producto de embarazos con hambre. El plan humanitario de Naciones Unidas refleja que 7 de cada 10 mujeres en Venezuela no tienen acceso a salud sexual y reproductiva. Entonces no hay por dónde esperar que estos niños tuvieran un buen estado nutricional. Son hogares sin servicios públicos, sin agua segura, sin gas para cocinar. El humo de la leña causa estragos en el crecimiento infantil tremendo. Y la tercera razón por la que el problema es ahora más complejo es porque son familias que nos está costando mucho accesar. Nos cuesta mucho llegar a ellas por varias cosas. La primera es por la escasez de combustible, por las sanciones internacionales. La segunda es la violencia en el territorio, cómo ha ido avanzando la cantidad de bandas armadas irregulares que se disputan control sobre el territorio en zonas fronterizas y en zonas mineras, que hace muy difícil que nosotros como actores humanitarios lleguemos ahí. Entonces, esto es una situación humanitaria no tan catastrófica como la del 2017 y 18, pero de muchísima mayor complejidad en términos del tipo de problema que nos estamos encontrando, del agotamiento de las propias familias, del acceso a ella y finalmente de los pocos recursos que estamos recibiendo para atenderla. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque en este contexto, y comentábamos una de las informaciones que está ligada al acceso a los alimentos de nuestro país, que tiene que ver con el anuncio de permitir o facilitar la inversión extranjera, la entrega de tierras a otras naciones, no sabemos exactamente en qué condiciones. Usted se ha pronunciado también al respecto. Yo le pediría un comentario, porque esto preocupa mucho. Más adelante hablaremos con productores venezolanos, pero no está claro si una iniciativa de esta naturaleza va a resolver el problema, el acceso a los alimentos en nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Yo me voy a robar de una cosa que no me estás preguntando, pero yo estoy asombrada. A mí me tiene muy, muy conmovida, porque yo soy una mujer joven, yo soy una venezolana que bueno, mis padres vieron mucho más y mis abuelos, pero yo soy de esta generación que nos sentimos orgullosas cuando se nacionalizaron los recursos naturales del país. Yo voy más allá de las tierras, no solo lo que nos ha tocado escuchar en las últimas 2 semanas de la tierra,
sino en la invitación a los gobiernos extranjeros para la explotación del petróleo y para refinar el petróleo. Una generación que nos tocó ver la nacionalización, la Venezuela de Meneven, de Maravén, de ese orgullo. Yo soy de la generación que está orgullosa de un Sidor, y están entregando las concesiones de Sidor de esta forma, pero además estamos explotando los recursos mineros en una manera tan precaria, con patrones de explotación humana y de deforestación masiva. Yo no salgo de mi asombro. Esto verdaderamente es muy poco consistente, incluso con el Plan de la Patria y los principios fundamentales. Pero refiriéndome al tema que me estás mencionando, las fuentes de información sobre las concesiones de tierra vinieron de un medio de comunicación de Irán, no fue el gobierno, se coló por las fuentes de información del propio Irán. Yo quiero mencionar tres cosas que también me causan mucho asombro de esa noticia. La primera es que en el Plan de la Patria, en los primeros proyectos de reforma agraria del presidente Chávez, había unos principios muy bien establecidos contra el latifundio. Aquí se expropiaron millones de hectáreas a propietarios que tenían esas tierras prósperas con el argumento del latifundio y de los oligarcas en sus manos. Entonces, ¿cómo es posible que se le va a otorgar en un esquema de terratenientes tan brutal 1 millón de hectáreas a un país extranjero? Y lo segundo que me llama mucho la atención es que esto es para garantizar la seguridad alimentaria de otra nación. Entonces se está violando el propio principio que estamos oyendo durante 22 años de la soberanía alimentaria. Esto en contra de la soberanía alimentaria propia, pero la soberanía alimentaria de Irán también. Y finalmente es que los alimentos no crecen solos. Entonces nosotros nos preguntamos si en ese 1 millón de hectáreas los iraníes van a tener el acceso que no han tenido los pequeños y medianos productores del país a combustible, a agua, a que no los matraqueen en los caminos para sacar lo que van a sacar de allí. Uno lee el artículo en el medio de comunicación iraní y dice que una de las principales razones por las que sacar alimentos de ese 1 millón de hectáreas es para proteger las fuentes de agua del propio Irán, y que en el cultivo y en la cosecha de esos alimentos, las reservas de agua que se utilicen sean las de Venezuela para alimentar al pueblo iraní. Yo verdaderamente, a mí me asombra esto, y lo quiero decir desde de entrada, por la inconsistencia con el propio proyecto revolucionario. Entonces yo pienso que estamos en una fase en la que a medianoche, sin transparencia, sin que se nos explique lo suficiente, se está cediendo los capitales ambientales, alimentarios y humanos del país de una manera, liquidando al país para mostrar que está mejor. Es algo que espanta a cualquiera y que nos debería preocupar mucho. Susana Rafali, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria, quien trabaja directamente con Cáritas de nuestro país. Gracias por compartir información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, además opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia alimentaria en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decía nuestra invitada anterior, Susana Rafali, que escuchar hablar de la entrega del territorio, a propósito del tema que nos ocupa la mañana de hoy, de las tierras venezolanas a otras naciones, inversores extranjeros, inversionistas extranjeros, perdón, espanta. Sobre todo por la falta de claridad y transparencia en torno a estos temas. Nos acompaña alguien que conoce de esta situación. Carlos Eduardo Albornoz es presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, es productor. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola María Alejandra, mucho gusto, gracias por la oportunidad que valoramos profundamente. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema que da la impresión no va a resolver el problema, la crisis de acceso a alimentos en nuestro país. Decía Susana Rafali que incluso va en contra del proyecto revolucionario y ciertamente, bueno, durante años, digamos, el régimen venezolano ha perseguido a la disidencia, a venezolanos, supuestamente por traición a la patria. La Asamblea Nacional Constituyente, bajo control oficialista, la Asamblea Nacional Comunal, discutió incluso, digamos, aumentar las penas por este delito y nos toca, año 2022, escuchar hablar de la entrega del territorio, de nuestra soberanía, como han dicho constitucionalistas de nuestro país, a otras naciones, supuestamente para producir alimentos. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, el artículo 13 en principio, María, como tú bien señalas y lo señalaron constitucionalistas, es muy claro. El territorio venezolano no se puede ceder, no se puede entregar a ninguna persona, mucho menos a ningún Estado extranjero, ¿no? Es indivisible, eso es absolutamente inconstitucional. Sin embargo, en alguna oportunidad, conversando contigo off the record, recuerdo que te comenté que de manera pragmática, operativamente, todo lo que se vinculó, se habló, se comentó, incluso por un viceministro de Irán, incluso por un diplomático de Irán, no fue una sola persona, fue un comentario reiterado, cosa que por eso es que prendió las alarmas en ese sentido. Que bueno, que Venezuela tenía pensado entregarle 1 millón de hectáreas para proyectos de tipo agrícola, ¿no? Yo tengo el deber de alertar que esto tiene que tener una connotación diferente, simplemente porque esa gente tenía una información absolutamente equivocada, que estoy seguro que manejan información porque no son personas cualquiera. Lo cierto es que específicamente para la producción, ellos hablaron incluso no solamente del área agrícola, hablaron de los rubros, de los subsectores, es decir, hablaron de maíz y de soja.
o sea, tenemos una información mucho más precisa. Sin embargo, te reitero, operativamente, de manera pragmática, esto es imposible. Porque nosotros en el año 2008 llegamos a batir prácticamente todos los récords de producción en la mayoría de los rubros, de los 8 grandes rubros sensibles que tiene Venezuela. Y Venezuela jamás ha logrado sembrar más allá de 700.000 hectáreas de cereales. O sea, es absolutamente improbable que nosotros, con los niveles de combustible, despacho y distribución que tenemos hoy de gasoil, podamos pensar que nosotros vamos a cometer un proyecto de 1 millón de hectáreas de cereales. Eso no es posible, simplemente. Además que necesitaríamos una inversión solo en insumos. Recordemos que a raíz de la pandemia, cuando se termina la pandemia y el mundo queda con una cadena de suministro absolutamente partida, contenedores en algunos sitios, barcos en otros, cuando tenían que estar juntos en otros puertos, en fin. Prácticamente los fletes marítimos se dispararon a nivel mundial. Las pequeñas partes que se necesitan para ensamblar no solamente vehículos, tractores, maquinarias, equipos, en fin, eso quedó disgregado a nivel mundial. Y poner todo eso en marcha ha costado muchísimo. Simplemente Venezuela, para cometer un plan inmediato donde se estuviera pensando en elevar la producción agrícola, necesitaría al menos la entrada de unos 8.000, 9.000 tractores inmediatos, pero hasta unos 70, 80.000 tractores más, solo para reponer el parque de maquinarias absolutamente obsoleto y con la vida útil vencida. Necesitaría, escúchame esto, para cometer un plan de 1 millón de hectáreas, tener, María Alejandra, una inversión en insumos que triplicaría lo que es todo lo que es la gaveta de créditos de todo el sector económico. Es decir, la gaveta de créditos es aproximadamente unos 500 millones de dólares. Necesitaríamos unos 1.500 millones de dólares, es decir, el triple de toda la gaveta de todos los sectores de lo que hay en préstamos en Venezuela, cosa que no solamente es improbable, sino que significa que estaríamos hablando del 3% del PIB. Es decir, eso operativamente no puede ser, no va a ser simplemente. Y lo que sí uno siendo muy responsable no puede prever, ni adelantar, ni suponer de qué se trata todo esto, pero simplemente en agricultura de ese tipo no es. Recordemos que se han hecho anuncios similares, recordemos que se anunciaron, no sé si ustedes recuerdan, lo que era todo el desarrollo del eje de Apure, Barinas, con siembra de sorgo con los vietnamistas. En aquel momento, recordándonos lamentables momentos pasados, recordemos aquel ministro de Agricultura y Cría que tomaba las tierras en sur del lago y que anunciaba un convenio de producción de plátanos con Bielorrusia. En fin, han habido diversos momentos, diversas etapas con anuncios similares, cosas que no se han dado. Y lo que en una oportunidad sí se dio fue un programa de ensamblaje de maquinarias de tractores de Irán. La empresa se llamó Beneirán, no sé si lo recuerda. Incluso sí se ensamblaron unos tractores aquí en Venezuela. Y eso es un tipo de cosas que se pueden hacer convenios de cooperación en materia agrícola, por ejemplo, donde se desarrolle un conocimiento, una actividad o un sector específico para tratar de impulsar la agricultura. Eso es absolutamente legal y válido, pero todo lo otro que se refirió es absolutamente inconstitucional y operativamente absolutamente imposible. Si me permite, como no conocemos los detalles de estos acuerdos, estos convenios, se nos ha dicho están en marcha, sí hemos escuchado las declaraciones. Vamos a repetir un extracto de lo que dijo el propio Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario recordando esto de la traición a la patria, un delito por el cual persiguen o han perseguido a tantos venezolanos, la entrega de recursos a un país extranjero para que sean empleados en perjuicio de Venezuela, de las instituciones y de sus ciudadanos. Lo que se nos ha dicho es lo siguiente, y lo reiterado Nicolás Maduro el 17 de agosto, los planes que tienen, que van a poner en marcha, vamos a escucharlo y yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchemos. Les digo que hay gente con ganas de venir a producir. Han llegado inversionistas de Brasil,
Argentina, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, entre otros países que me acuerdo ahorita, Turquía, han venido a ver tierras en Venezuela. Y tenemos el modelo de negocios para hacer una alianza y que ellos vengan a producir 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas. Y buena parte de esa producción vaya a sus países, la vendamos y eso ingrese platica para el país. Y otra parte de la producción para el mercado nacional, ganar, ganar. Estamos listos para eso, estamos listos. Les digo que hay gente con ganas de venir a producir. Parte de las declaraciones del presidente Han llegado inversionistas de yo le Brasil. pediría un comentario. Estamos listos. Con los detalles de lo que se conoce están planeando hacer en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, fíjate, allí inmediatamente se habla de una alianza, cosas que sí realmente se pueden hacer, que son absolutamente legales. No solamente legales, todo lo que se llegue a un país de inversión extranjera debe ser bienvenido en condiciones normales. Venezuela ha hecho alianzas. Nosotros recordamos cuando en una oportunidad viajamos al 2004 y no fue una alianza, fue una comercialización de una cantidad de maquinarias que hicimos desde el estado Guárico, de sembradoras y tractores agrícolas, más de 1.000 tractores, más de 1.200 sembradoras, 87 cosechadoras, que se compraron en el Brasil. Brasil es el coloso de producción de alimentos a nivel mundial, el coloso, lo tenemos justo al lado, ¿no? Ahora, lo que sí me extraña es eso de que hay gente que quiere venir a producir. Venezuela cuenta con un material humano extraordinario, con absolutamente todas las capacidades técnicas, operativas y sobre todo de conocimientos y compromiso para con los ciudadanos y para con su país, para poder producir tierra, para poder producir alimentos. Venezuela no le hacen falta tierra. Eso fue un discurso que no sé si recuerdan hace muchos años, que era sobre el tema de la distribución de la riqueza, perdón, que no éramos soberanos en materia agroalimentaria porque había un pequeño grupo de personas que tenían la gran cantidad de tierra y que por eso Venezuela no era era soberano agroalimentariamente. Esto parece ahora una nueva retórica en cuanto al tema de la producción. Ahora pareciera que es que Venezuela necesita productores, ¿no? Venezuela cuenta con más de 170.000, 180.000 hombres y mujeres que de manera directa e indirecta se mantienen en sus unidades de producción. Las personas que hemos tenido que irnos de una forma temporal de Venezuela por el país no son precisamente vinculadas al agro. Sin embargo, fíjate que en nuestro caso, María Alejandra, y mucho de tu audiencia a lo mejor no lo sabe, a nosotros nos tocó salir de una manera despectiva simplemente por ser representantes de los gremios agrícolas del país, tanto de FEDEAGRO como de FEDENAGA. Y sin embargo, nosotros hemos logrado mantener la producción de maíz en nuestras fincas, de leche, de carne. Hoy la asociación que nosotros fundamos, que presidimos en su fundación, es la primera proveedora de maíz de empresas Polar. Con todo y que bueno, lamentablemente algunos de nosotros tuvimos que salir de Venezuela. Sin embargo, como te digo, mantenemos la unidad de producción. El problema no se trata de traer ni iraníes, ni brasileros, ni de ningún otro extranjero a tratar de poner a producir la tierra. Cosa que, por cierto, y te lo tengo que decir porque yo ejerzo la labor agropecuaria en Colombia, tiene unos matices muy distintos. Una cosa es producir leche en Colombia y una cosa muy distinta es producir leche en Venezuela. Y te lo puedo decir hablándote en primera persona, porque yo de aquí, donde de tu entrevista, salgo a un corral de vacas que tengo en Colombia. Entonces, cuando tú tienes las realidades tomadas de verdad, o sea, la operatividad real del negocio agrícola, que no es para cualquiera, que no es que tú puedes construir un grupo de agricultores porque te lo pensaste o te lo imaginaste, o mira, vamos a hacer agricultura todos, nos vamos ahora a Croacia a hacer agricultura. Eso no es así. Eso, cada país tiene su particularidad, tiene sus detalles, tiene sus características, ¿no? Y no es sencillo. Incluso lleva muchos años, eso es importante que lo sepa,
muchos años poder entender la dinámica agrícola de un país extranjero. Como nos ha ocurrido en la práctica, en Colombia, que es un país vecino de Venezuela, con el mismo idioma, con muchísimas costumbres similares, pero te reitero, son cosas totalmente distintas y que operativamente tardan años. Ojalá en Venezuela se logre entender que hace falta no solamente inversión extranjera, hace falta que se regenere todo lo que es el tejido estructural del tema económico y sobre todo del eje de la confianza, que es lo que le regresaría realmente a Venezuela la capacidad verdadera de poner el aparato económico en funcionamiento, cosa que hoy todavía no está, se ha mejorado, pero no está del todo claro. Venezuela ha tenido un maquillaje, pero en lo estructural sigue todavía con muchísimas falencias, con muchísimas carencias, y por cierto, son obstáculos muy difíciles de vencer. Por ejemplo, hoy Venezuela no tiene, los agricultores hoy no tienen financiamiento. Hoy hay una gran red de personas que cobran extorsión. Hay un muchacho hoy día todavía secuestrado en Barinas, Anderson, que permanece en manos de sus captores. En fin, son una cantidad de factores que tiene el sector agrícola, su particularidad, que es muy complejo de poder tejer todo lo que es la dinámica productiva. Si me permite, Carlos Eduardo, nos tenemos que hacer una pausa para publicidad. Regreso, quería referirme justo al tema que usted menciona. ¿Por qué favorecer la inversión extranjera y no facilitar la producción nacional antes de tomar esa decisión, con acceso al crédito, al combustible, a los servicios y sobre todo ofreciendo seguridad en territorio nacional? Regreso a la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación del acceso a alimentos en nuestro país. Nos acompaña Carlos Eduardo Albornoz, quien es presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Y yo le dejaba una inquietud en momentos en los cuales la consistente situación o crisis, mejor, humanitaria en Venezuela es incontestable.
como lo advertía nuestra invitada anterior, Susana Rafali. ¿Por qué, le preguntaba a nuestro invitado, por qué favorecer la inversión extranjera y no facilitar en su lugar la producción nacional con medidas como el acceso a crédito, a combustible, a servicios o a seguridad? ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? No, fíjate, la inversión extranjera como tal, siempre, como te lo comenté anteriormente, para una nación no solamente es importante, sino que es imprescindible incluso. En un país como Venezuela, te lo pongo más fácil, María Alejandra, nosotros llegamos a tener hace 8 o 9 años, un Producto Interno Bruto de más de 350.000 millones de dólares. Hoy tenemos un PIB aproximado de 50.000 millones de dólares. Es decir, es como si un gran meteorito hubiese aplastado el 80% de todo el territorio nacional, de todo el aparato productivo económico, y quedará solamente el 20%. Para ello, es fundamental, para poder reparar todo ese daño que realmente ha sido inédito. No se tiene conocimiento de algo similar en un país que no haya estado en guerra, en unas condiciones propias, es prácticamente imposible. Venezuela demanda una gran inversión extranjera, eso es importante. Seguramente también un gran apoyo económico internacional, eso es importante también que lo dejemos muy claro. Y no va a haber recuperación real, no la va a haber. Hasta que, bueno, a menos que pasen 25, 30, 35 años con una recuperación de 4.5% del PIB por 30 años consecutivos. Allí nos recuperaríamos a los niveles más o menos del año 2012. Sin embargo, para poder salir de este hueco, de esta dificultad que Venezuela se le subrayó, se le remarcó a partir del año 2017, que todos recuerdan, cuando habían grandes protestas, cuando habían mucho desabastecimiento, larguísimas colas para comprar cualquier bien, para poder acceder a cualquier servicio. Nosotros necesitamos del apoyo económico internacional. Eso es importante tenerlo claro. Una cosa es tener el apoyo económico internacional para desarrollar políticas agrícolas propias de una nación. Y una cosa muy distinta es pactar con países símiles de manera ideológica, países que comparten ideología, en proyectos que realmente son poco conocidos, que no tienen una planificación ordenada y sobre todo orientada a lo que es realmente la producción, la agroproducción de alimentos a nivel mundial, que hoy tiene una dinámica muy importante con países como Holanda, que es muy pequeña en condiciones muy particulares, o como Israel, pero que ha desarrollado una gran tecnología, o como países como China o Brasil, que son los grandes productores de alimentos a nivel internacional, Estados Unidos, y que tienen una dinámica totalmente distinta. Te reitero, nosotros tenemos el aparato, nuestros equipos, nuestros tractores totalmente destruidos. Pero si solamente contamos, María Alejandra, con un financiamiento del 1% de todo lo que es el PIB, en cualquier país del mundo, el crédito que se destina para el desarrollo del sector agrícola es aproximadamente, para el desarrollo del sector económico, es aproximadamente el 12%. De eso, dependiendo del país, hay un mayor porcentaje para el sector agrícola o para el sector viviendas o para los otros sectores. Sin embargo, Venezuela, hoy toda su gaveta de préstamos es apenas de 500 millones de dólares. Eso es una cosa absolutamente, prácticamente marginal. Eso no tiene ninguna capacidad. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los propios productores agrícolas y pecuarios de Venezuela están financiando con autogestión todo lo que es la producción de alimentos que se producen en el país, que hoy están aproximadamente cubriendo un 25 o 30% de la demanda. Te decía, Susana, lo difícil de las situaciones más pobres del país, sobre todo en zonas de barrios y zonas rurales, donde la pobreza es mayor. Imagínate, todavía hoy tenemos más de 1.800.000 niños
subnutridos, desnutridos o superalimentados, como ya lo he expresado. Imagínate si tú a eso le sumaras más la cantidad, los 7 millones de habitantes que han salido de Venezuela. Entonces, en el sector agropecuario, en el sector de la producción primaria, aunque hay muchísima resiliencia, aunque hay muchísimo compromiso, aunque hay muchísima voluntad, aunque se sigue haciendo un enorme esfuerzo, te reitero, de autogestión, de autofinanciamiento, sobre todo de compromiso nacionalista, es necesario, es vital que Venezuela pueda contar con apoyo económico internacional, una inversión privada vigorosa, que solo se dará, eso sí, solo se dará si Venezuela cuenta con un conjunto de políticas públicas claras, con una dinámica política y económica adecuada a las realidades internacionales, y que este tipo de anuncios y cosas que no le hacen bien al país pasen en un segundo plano, y que si se va a hacer algún anuncio, ojalá sea de la mano, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de todo lo que es el tema de la frontera, donde vemos que se están involucrando representantes del empresariado nacional de Venezuela, de Colombia, que están tratando de buscar algunas alternativas allí en la frontera. Aunque algo apresuradas, pero se están buscando algunas alternativas. Ojalá se pudiera hacer así, y que los planes de desarrollo agropecuario en Venezuela fuesen de conocimiento del sector privado en conjunción con el sector público, y se pudiera tratar de hacer alianzas desde allí. Ahora, escuchaba ayer desde Apure al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Armando Chacín, preocupado porque no se le ha dado respuesta a una cantidad de solicitudes sobre unas leyes que ellos introdujeron en la Asamblea ya hace bastante tiempo, que no se le ha dado respuesta a un tema de tierra, que ellos donde tienen un petitorio desde hace bastante tiempo. En fin, lo notaba no solamente algo preocupado, sino algo frustrado, porque si bien es cierto, en el caso nuestro tuvimos, te reitero, que salir de una manera muy brusca y abrupta de nuestra nación. El caso de la directiva nueva de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela ha sido mucho más cercana a todo lo que es poder allanar caminos, buscar alternativas, tratar de limar asperezas incluso, cosas que aplaudimos. Y sin embargo siento que se sienten todavía en su discurso la frustración y el mal sabor de no haber logrado las cosas que ellos imaginaban que podían lograr. A propósito de lo que comentaba nuestro invitado, nos quedan pocos minutitos. El problema, el argumento que usted comenta es que, bueno, ese meteorito que menciona y que destruyó el 80% del PIB venezolano es un proyecto ideológico que se han empeñado en imponer en Venezuela y que ha fracasado en todas partes del mundo. La pregunta que yo le haría es cuál sería la situación del campo venezolano si no hubiera sido sometido a una campaña de acoso y derribo durante años en nuestro país, eso en primer lugar, y cuánto tiempo tomaría recuperar la producción de alimentos en Venezuela para resolver en buena medida la crisis humanitaria y el acceso en nuestro país, sobre todo para la población más vulnerable. Lo escuchamos. Sí, fíjate, te comentaba y te reitero, ¿no? El tiempo va a estar dado por las circunstancias. El tiempo de recuperación real va a estar dado por las circunstancias. Venezuela está hoy teniendo una leve recuperación en algunos sectores, en el sector cereal específicamente, en el sector arroz, en el sector maíz. También tiene una leve recuperación en el sector de caña de azúcar, en el sector café. Hay algunos sectores que han tratado de recuperar espacio, pero a un costo muy alto, porque es muy difícil, o sea, es inédito. No había sucedido nunca. Yo nunca había tenido conocimientos de que, por ejemplo, los productores, aparte de sembrar el maíz, todo lo que es la dificultad del factor aleatorio de la lluvia, de todo lo que es la operatividad en zonas rurales sin vialidad o este tipo de cosas, también tengan que producir el dinero y costear los altos costos que hoy tiene la actividad agrícola a nivel, quizás en épocas récord. Nunca había estado más costoso producir alimentos a nivel mundial que hoy. Y eso es lo que están haciendo los agricultores venezolanos. Para poder sembrar nosotros maíz, María Alejandra, tenemos que sacar de nuestro dinero, o sea, vender vehículos, vender cosas, vender
ganadería, vender, tratar de autofinanciarnos para poder desarrollar la actividad. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Por el contrario, en los países desarrollados, los productores tienen más bien subsidio. No es que ellos no solamente les dan financiamiento, sino que les condonan cosas. Nosotros no estamos hablando en este caso que Venezuela los agricultores están solicitando subsidios. Creo que se ha generado una casta de hombres resilientes que realmente han demostrado, como te digo, muchísimo compromiso. Sin embargo, poder determinar el tiempo de recuperación va a depender específicamente de que si Venezuela pudiera recuperar o no todo lo que es el tejido estructural económico. Me parece fabuloso que se esté tratando de darle un cariz, un matiz distinto a Venezuela. Me parece fabuloso. Yo estuve en Venezuela ahorita, en junio, cuando estábamos sembrando el maíz. Yo fui personalmente a sembrar mi maíz y noté en los aeropuertos una recomposición, en las avenidas, ¿sabes? Se le nota que hay un maquillaje, que hay voluntad de que se noten algunos cambios. Sin embargo, el daño estructural tiene que ser acometido por unos planes de política estructurales. O sea, la regeneración en el tema de la confianza es fundamental para nosotros poder entender que Venezuela, además de que se ha tomado la dolarización como una vía de comercialización, y me parece también no solamente que es importante, sino que es positivo, que se han dado algunas cosas, por ejemplo, aquella persecución con el tema de las tierras, aunque se han dado unos casos aislados, no es igual que hace años. No es igual, por ejemplo, el tema del control de precios férreos que existía, que era una cosa que abrumaba y que no te permitía que tú tuvieras ningún tipo de margen de rentabilidad. Todo eso ha sido vencido, esa es la palabra. En el área económica se han dado unos pasos importantes en función de lo que nosotros solicitábamos cuando hacíamos vida gremial. Eso me parece a mí constructivo. Sin embargo, en lo estructural hay que tener una cantidad de puntos claros y que no se manejan solamente desde el tema o ideológico o político. Allí tiene el sector privado, nuestros representantes que tenemos hoy maravillosos, tienen que estar de acuerdo tratando de hacer planes conjuntos en materia no solamente del sector agrícola, sino de todo el sector económico. No hay otra vía, María Alejandra, no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa que no sea con inversión extranjera, con seguridad, con planes conjuntos entre el sector público y privado, que nosotros podremos recuperar la economía de Venezuela. Carlos Eduardo Bornoz, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Gracias, María. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.